acá tengo unos papelitos. ¿Quién tiene un lapicero? ¿Julia? ¿Jennifer tiene un lapicero? El que tenga una pregunta sobre el Espíritu Santo, ¿qué es, qué no es? Todo, de las lenguas, de los dones, puede hacerlo. Aquí hay papelitos, la líder de recepción. Hágala sin temor, no necesita colocarle el nombre. Y si es una pregunta bien importante, ojalá la haga, porque es bastante importante resolver algunas cosas hoy con relación al Espíritu Santo de Dios. Nosotros, hermanos, mientras tanto voy haciéndoles una ilustración sobre el Espíritu Santo. Y quisiera decirles, hermanos, que no hay dos Espíritus Santos. Hay un solo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y esa libertad es también para conocer a Dios, conocer su palabra, para recibir la revelación. Por lo tanto, el apóstol Pablo a los Efesios dice: en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿En quién? En Jesucristo. En él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí nos habla del sello. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que el sello es el Espíritu Santo. Y las arras es la parte escritural de propiedad de Dios. O sea que el día en que usted recibió a Cristo, el Señor puso un sello en usted. Y ese sello le ha hecho propiedad de Él. Porque mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está usted hoy? Lugares celestiales. Saluda a las visitas. Las visitas hoy están en lugares celestiales. Cuando salen de aquí ya no. Pero los bautizados, así salgan de acá, están en lugares celestiales. ¿Por qué lugares celestiales? Porque estos hermanos que usted ve aquí, querido amigo, son el templo del Espíritu Santo. No son una casa de alquiler, son propiedad del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en ellos, como dice la profecía: habitaré, andaré en medio de quién, de ellos, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea que usted ya no se pertenece a usted mismo, sino que le pertenece a Él. Y usted ya no es casa del Espíritu suyo, sino que es morada de Dios en el Espíritu. Para donde usted va al Espíritu Santo. Bien pena meter al Espíritu Santo por ahí en un enredo, en un chisme, en una taberna. ¿Ah? Sentar al Espíritu Santo a ver pornografía. Diga: hay poder en Jesús. Porque si ese es el sello y las arras es, digámoslo así, el contrato de propiedad, para no
profundizar porque las armas tenían un sentido más profundo en el Antiguo Testamento. Era el negocio, la propiedad que se tomaba. Entonces usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que en esta noche, así usted no lo crea, usted está sentado en lugares celestiales en Cristo. Y todo es para Él, todo era para Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque la predestinación le permite a Dios ver una película del futuro de las cosas, y en ese futuro anticipado Dios lo vio a usted en lugares celestiales en Cristo. O sea, lo vio con los derechos a la salvación. La predestinación no es individual, la predestinación es universal. ¿Qué es universal? Al que crea y sea bautizado. Esa salvación es universal. A lo suyo vino, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio esa potestad, esa autoridad anticipada de ser hechos hijos de Dios. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A la primera pregunta, ¿quién da el Espíritu Santo? ¿Dios o Jesucristo? Si ustedes no hacen las preguntas, las hago yo. No, hay que hacer la diferencia. ¿Quién da el Espíritu Santo? ¿Dios o Jesucristo? Aunque son el mismo, sus funciones son diferentes. Es como decir, una cosa es Alfonso como diácono aquí en la iglesia, otra cosa es como trabajador del cafecito. ¿Quién da el Espíritu Santo? Levante la mano los que dicen Dios. Según la sigla. ¿Y quién dice que es Jesucristo? Juan el Bautista dijo: Él el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa es una forma anticipada de decir que Jesucristo traería el Espíritu Santo y daría el Espíritu Santo. Porque Él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, que tiene su aventador en su mano. ¿Para qué tenía su aventador en su mano? Su aventador era para cortar a todo lo que no lo aceptara a Él. Por eso, a los que creen y los que no creen, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero el único que nos podía revelar a Jesucristo y dar el Espíritu, revelar al Padre y dar el Espíritu Santo era Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie conoce al Padre, ni siquiera los antiguos, sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera ¿qué? Revelar. Por eso cuando los dos apóstoles que lo increpan, Felipe, ¿cierto? ¿Y qué para otro? Y Tomás, él le dice: yo hace tiempo me mostré como Padre, ustedes no me han conocido, el que me ha visto a mí. Por eso Pablo en todas las cartas manifiesta a Jesucristo como Dios, pero en la carta de Colosenses lo explica más profundamente. Cristo
es la imagen del Dios invisible. Es el rostro físico y humano de Dios. Y a veces nos asustamos diciendo: nosotros vamos a ver a Dios en el cielo. Nosotros no vamos a ver a Dios en el cielo. Vamos a ver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos salvó. Y vamos a ver su rostro. Y entonces cuando Jesucristo se muestre a nosotros, nosotros vamos a rendirle todo culto, toda honra en el cielo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo de la promesa, tenemos que hacer diferencia en varias cosas. Iniciamos hablando de las arras, ¿cierto? Iniciamos hablando del sello. Y ese sello era la separación suya de hijo del diablo a hijo de quién? De Dios. Y al sellarlo con el Espíritu Santo de la promesa, le dio la autoridad a él de pertenencia. O sea, usted ya le pertenece a quién? A él. ¿A quién le pertenece? A Dios. Pero mira lo que sigue diciendo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire la palabra, el artículo y el pronombre personal, él, está muchas veces en Colosenses y en Efesios capítulo 1. Dice: en él también tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Él, ¿quién? Jesucristo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el misterio de su voluntad? Toda la propuesta de Dios desde el Antiguo Testamento de salvar al mundo, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Reunió las que estaban en los cielos y las que están en donde, en la tierra. Dice de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cumplido el tiempo, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer. Ese es el cumplimiento del tiempo. Mandó a su Hijo nacido de mujer. Para reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, otra vez para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí hace una salvedad. ¿Quiénes? Los israelitas, los que esperaban que viniera el Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo viene el sello? Cuando se cree en él. Amén. Y no está solo el texto, hay 7 textos del Espíritu Santo que se reciben cuando se cree en él. El Espíritu Santo no se recibe cuando se habla en lenguas. Cuando se habla en lenguas es una señal del cumplimiento de la promesa de Joel. Pero el sello, somos sellados cuando creemos en él.
Y eres El creer implica obedecer. el creer implica obediencia. Y eso no es todo. Yo daba una ilustración cuando me tocó dar el instituto bíblico en un pueblo por allá donde había un anciano, estaba el hermano Ramiro Flores, un hombre con bastante sabiduría, bastante trayectoria, y daba una explicación de del tema. Porque es que, vean, hermanos, y yo quiero que salgamos salgamos del mito. Usted no va a hablar en lenguas porque a alguien se le acerque hablando en lenguas. Eso es una muletilla. Si alguien le pone las manos y Dios lo puso a hablar en lenguas, bueno, gloria a Dios, es inevitable. Para mí es inevitable. Yo pongo las manos en alguien y el Espíritu Santo me toma, hablo en lenguas. Pero no quiere decir que las lenguas que yo estoy hablando se le van a transmitir a él. Es algo completamente diferente. Cuando yo me bauticé, le decían a uno, diga aleluya rápido y habla en lenguas. Diga gloria a Dios rápido y habla en lenguas. Pero cuando uno va creciendo, uno va entendiendo que no es por la fuerza, ni por las estrategias, ni por nada de ese tipo de cosas, ni que yo le imponga las manos a alguien hablando en lenguas, va a hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una señal dada para toda la iglesia y se recibe en el momento en que el Espíritu Santo quiera darle a esa persona el hablar en lenguas. Pero no es tampoco que la persona se pierda si no ha hablado en lenguas, ni tampoco la persona no ha recibido el Espíritu Santo si no ha hablado en lenguas, porque entonces ¿para qué vamos? Usted no ha sido sellado, entonces usted está perdiendo el tiempo aquí. Porque usted es salvo por creer, arrepentirse y convertirse y bautizarse en el nombre de Jesús y vivir por la fe. Ya las demás cosas vienen de acuerdo a los procesos que el creyente va teniendo. Por ejemplo, ¿qué se recibe primero? ¿Un don o un ministerio? Un don. Y luego se recibe ¿qué? El ministerio. Y no solo hay 5 ministerios en la Biblia, hay más ministerios. Pero entonces cuando hablamos de esto, porque es que se me acercó alguien estos días. No vayan a hacer preguntas ni conjeturas, por favor, que eso es como un chisme. Y vea, si usted le va a mandar la grabación a otra persona, a un pastor o al que sea, ahí está grabado en Facebook, dígale que mire el Facebook. Porque es que si uno predica con miedo, con susto de que otro oiga, la predicación está grave. Yo tengo la libertad de predicar con libertad. Amén. Y escuche, se me acercó una persona de acá hace poco y me dijo, pastor, es que se me acercó una persona y me dijo, diga así, y estaba hablando en lengua. Entonces, venga para acá. Mire pues, usted va a decir lo que yo digo. Y la persona que le acercó empezó a hablar en lengua. Y le paraba y decía, diga pues. Y entonces, el Espíritu Santo no se puede obligar. Y esa persona trataba de, imagínense la ansiedad, hermano, Dios mío bendito. Yo no como hablar en lenguas escuchando a otro. Ahí es donde se forman las falsas doctrinas. Vanas repeticiones. Y además de eso, la Biblia dice, hablan todas lenguas. Ahora, que quede claro que yo quisiera, como el apóstol Pablo, que todos hablemos en lengua. ¿Por qué? Porque es una experiencia superior. Porque es una señal. Porque a la vez también es un don. Que también se convierte en un ministerio cuando alguien tiene la capacidad de interpretarlas. O de entender que está hablando el otro, que está hablando a sí mismo. O sea, yo no soy enemigo de esto. Es necesario que usted pueda recibir
todo lo que el Espíritu Santo da. Y vea, le voy a poner un ejemplo. Venga otra vez, México, para acá. Déjame. Tiene esta finca. Hay 10 hectáreas. Listo. Yo no voy a estar acá. Esas 10 hectáreas se las doy yo. Le voy a dar la semilla, el abono, la guadaña, el tanque para fumigar, la pica, la pala, el asador, la motosierra. Listo. Le voy a dar también el veneno para que fumigue. Le voy a dar todo el material. Yo se lo doy a él, pero él con sus dos manitos no va a poder coger todos los elementos. Va cogiendo de a cuántos, de a uno. Pero si yo me voy y dentro de 5 años vuelvo y él no ha hecho nada, él no puso en función lo que yo le estaba dando, las herramientas que yo le estaba dando. ¿Sí la cogen ahí? Cuando Dios llama a alguien a la salvación, Dios da las herramientas a esa persona, da todo lo necesario para que esa persona viva para Dios y trabaje en la iglesia para Dios. Entonces, si Dios a él le está pidiendo, le está dando un don y no lo utiliza, ¿para qué le sirve? Para nada. Pero si Dios le da dones, como a toda la iglesia le dio dones, ¿para qué le sirve? Para que los ponga en función del crecimiento de la obra de ¿qué? De Cristo. ¿Para qué? Para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para darle función a las partes que tiene el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que cuando Dios llama, no todos tienen los mismos dones. Esta es la tierra del Señor. Entonces Dios nos dio herramientas, pónganlas a funcionar. Entonces ahí ya hacemos diferencia, ya para que cojan bien la idea. El Espíritu Santo es uno solo, ¿sí? Pero viene con dos tipos de fuego. El fuego del juicio, cuando usted peca, que le hace reconocer que ha pecado y le hace sentir culpable. Y el fuego espiritual, que es lo que lo aviva, lo que lo despierta, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Viene con el sello, viene con las arras, viene con el bautismo, viene con el don, viene con la señal. Ahora, si usted me dice, explíqueme cada uno de ellos, no hay problema. El problema que es el tiempo. Por eso entregamos estos papelitos. ¿Quién más quiere hacer pregunta? ¿Y por qué hay que dejar esto claro, hermano? Vea, yo le digo algo. Todavía estamos con creyentes haciéndole pensar a los creyentes que si no hablan lengua no es algo. En la iglesia en Estados Unidos hay tremendo problema, pero no en la nuestra, sino por allá en la otra. Que dice un pastor veterano y de doctrina que lo hemos admirado por unos videos que mandaron por ahí, que el que no habla de lengua no es salvo. Eso es un atrevimiento antibíblico. Prácticamente eso es una aberración doctrinal. ¿Por qué? Incluyendo a nuestro presidente, a él lo entrevistaron y le preguntaron eso y dijo, no, la Biblia solo dice al que crea y sea bautizado. Y entonces cuando a nosotros nos explican y cuando nosotros tenemos esas formas de doctrina que aprendemos ahí en las reuniones, tenemos que decir, bueno, ¿y cómo desmontamos esto en la iglesia cuando lleva tantos años? Entonces nos dicen, no, cójala suave. Porque lo que hace que usted sea santo es el Espíritu Santo que está en usted. Porque hay un solo Espíritu y ese es el Espíritu Santo. Si usted no lo tiene, usted no puede ser santo.
¿Usted lo tiene o no lo tiene? ¿O por qué ha dejado usted el pecado? Porque usted tiene el Espíritu. ¿Por qué quiere vivir para Dios? Porque tiene el Espíritu Santo. Porque ha creído. Entonces una cosa es el hablar en lenguas, los dones, los ministerios, y otra cosa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en la persona para darle la capacidad de entendimiento, de arrepentirse y de convertirse y de vivir para Dios. Y a los nuevos tengo que decirle eso. Alba, Lady, Rodrigo, los que los llevó a ustedes a arrepentirse del Espíritu Santo que entró en ustedes. ¿Y eso cómo se llama? Se llama la obra del Espíritu Santo en el creyente. Aquí dice, ¿somos hijos de Dios o de Jesús? Bueno, este tema, el hablar en lenguas, la señal es más importante, es la señal más importante para los cristianos. Es el hablar en lengua, es la señal más importante para los cristianos. Yo digo que bíblicamente no. La señal más importante para el cristiano es el fruto del Espíritu de Cristo. Porque manifiestas son las obras del que está en la carne y manifiestas son las obras del que está en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Imagínese usted hablando en lengua y bien chismoso. O bien peleona, o cascándole al esposo, perdónenme ahí. No. El hablar en lenguas es muy importante. No podemos quitarle importancia al hablar en lenguas. Pero es más importante el fruto de Cristo, que es el fruto del Espíritu, que es lo que lo hace cambiar a usted. El apóstol en 1 Corintios capítulo 12 dice, procuren los dones mayores. En algunas versiones dice, procuren los dones que mejores. Y los dones mayores o mejores no son los dones de poder, ni los dones de fe. Los dones mayores y mejores son los que lo obligan, lo impulsan a usted a ser un mejor cristiano. Porque para qué yo hacer milagros y bien fornicario, bien lujurioso. El don mejor y mayor para mí es el que me lleva a cambiar de vida. Es el que debo procurar, anhelar. Imagine usted que alguien con las sombras están enfermos acá, ¿sí o no? Y sea bien mentiroso, bien ladrón, bien peleón. No, lo que necesita esa persona es lo que lo hace mejor hijo de Dios, mejor cristiano. Y el apóstol Pablo hace una comparación y dice, venga, porque los corintios querían presumir de lo que tenían. Y entonces dice, venga Corintios, venga, todos hablan en lenguas. Nadie le contestó. Todos tienen don de lenguas. Nadie le contestó. Todos hacen milagros. Nadie le contestó. ¿Por qué no le contestaron? Porque Pablo estaba haciendo una radiografía de lo que era Corintios. Peleaban entre sí, se tenían envidia, habían unos fornicando entre ellos. Otros se iban a mirar el templo de la diosa Diana para ver las mujeres desnudas que se rendían ante Diana. Y otros traían los ricos eran divisorios de los pobres. Entonces los ricos traían una carne ahí elegante para la Santa Cena y los pobres traían un pedacito de pan. Y había una discrepancia tremenda. Entonces dijo, no, eso no sirve. Muestren lo que tienen delante de Dios y lo que tienen de parte de Dios. Y termina diciendo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor don, dice Pablo, es el amor. Denle un aplauso a Jesús. ¿Por qué? Porque el amor
Lo cubre todo. El amor lo cubre todo. 1 Corintios 12, 29 y 30. Y Pablo está hablando en ese texto de la palabra de verdad. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones donde en realidad la iglesia necesita más ser edificada en la doctrina, escuche, en la doctrina que en la manifestación. ¿Qué es mayor, la manifestación o la doctrina? La doctrina. Porque es que así se manifieste, usted, la doctrina le permite percibir y discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Le permite conocer a usted qué es de Dios y qué no es de Dios. Vea, había una muchacha hablando en lenguas. Y yo estaba predicando y prediqué, y una muchacha aquí, toda la gente hablando en lengua, varias personas, muchas. Pero estaba yo de rodillas y esa muchacha me incomodó. Y entonces yo me paré y empecé a descubrir quién era, porque yo escuché la voz, pero no sabía quién era. Cuando me paré así mirando y orando y por allá las manos con el Espíritu de Dios, me mostró esa muchacha. Y yo escuché la lengua y el Espíritu que yo tengo rechazaba las lenguas de ella. Y entonces yo no sé si es el Espíritu que le habla a uno o la mente o el discernimiento, para no decir, ay no, pues ya el Espíritu le habla a usted, puede ser el único que le habla. Que aquí no falta pues el que diga, no, ese man sí se da cepillo. No. ¿Sí o no? Entonces yo no sé si por ser cristiano o por el Espíritu, bueno, lo que sea. El caso es que yo escuché, sentí reprenderla. Yo no la voy a reprender. Yo seguí orando. Cuando otra vez escuché las voces más duro, las lenguas de ella, y repréndala. Yo no. Vea, hermano, y en eso sí tengo que decirle, el que gloria es en el Señor. Amén. Cuando Dios lo use, cuente lo que Dios ha hecho con usted. Que no falta que lo vaya a tomar a mal, pero no importa, no, que le resbale eso. No es bueno contar que Dios lo usó a uno. Y hay gente que dice, de contar, predique, haga lo que nada. No, hay que contar las maravillas de Dios. El Señor recomendó ir a contar las maravillas de Él. O alguien no ha ido a contar a la familia qué cargos tiene en la iglesia. Y siguió hablando en lenguas y el Espíritu de Dios impulsándome, cuando ya lo último, ya 3 veces. Él le dije, en el nombre de Jesús, deje de hablar esas lenguas. Él me miró así. Y una persona cuando está hablando en lengua no reacciona así. Se va deteniendo. Si usted ve a alguien que está hablando en lengua y de repente, eso es mentira. Porque uno no se desconecta de la gloria de Dios tan fácil. Y le impuse las manos. Y cuando le impuse las manos, yo le dije, en el nombre de Jesús, deje de hablar en lenguas y todo espíritu de engaño salga de usted. Y salió corriendo y se fue. A los 3 días, eso fue un sábado, a los 3 días se le descubrió, estaba durmiendo con 4 hombres al mismo tiempo en el barrio de ella. Salía el esposo a trabajar y metía una noche uno, al otro día otro, y así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que es del Espíritu se tiene que conocer, y lo que no es del Espíritu se tiene que conocer. Hablan todos en lenguas. Hay gente que ha hablado en lenguas una sola vez en la vida. Y uno preocupado porque esa persona nunca habla en lengua, pues que una sola vez habló. ¿Por qué? Porque recibió la señal, pero no recibió el don de hablar en lengua, ni el don de interpretar la habla en lengua. Y alguien me dice, pastor, yo soñé hablando en lenguas. Ese sueño está en Joel. Cuando usted sueña hablando en lenguas y siente que su lengua se había movido y se levanta complacido, se levanta con una tranquilidad especial, como si el Espíritu de Dios hubiera dado a usted, usted recibió el Espíritu Santo. Porque la Biblia no habla de la forma, habla de recibir. Y
Si no, levante la mano. ¿Qué esposa o qué esposo ha escuchado a su esposo hablando en lengua a su esposo? Mi esposa me ha escuchado a mí hablando en lenguas, dormido. Luis también. Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, el Espíritu Santo funciona de diferente forma en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo más importante para los cristianos? Muestre el fruto, porque por sus frutos se conoce si usted es cristiano o no. Vea, los trinitarios hablan en lengua, los dualistas hablan en lengua, los satánicos hablan en lengua. Nosotros hablamos en lengua de verdad. Pero lo que más nos distingue de ellos es el fruto de cristianos que tenemos y de hijos de Dios que somos. ¿Por qué? Porque mucha gente puede hablar en lengua, pero ¿cómo se distingue? Y además Hebreos 13 dice, fruto de labios que alaben su nombre. Vea, por la experiencia les voy a decir, yo tuve un amigo que él recibió el Espíritu Santo porque un hermano se le acercó al oído y después de bañarle el oído aquí, él dijo, hable en lenguas como yo. Y el hermano empezó a hablar en lenguas. Entonces las lenguas del hermano a todas las balancín, 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 balancín. Y así era, balancín, balancín. Y todos, yo siempre lo escuchaba, balancín. Y él trabajaba en la plaza mayorista. La balanza, a la balanza le dicen balancina. Entonces, una vez predicando un pastor, no era yo, para que no digan que me esté echando ese pico. Un pastor explicó lo del hablar en lenguas y que eran lenguas fluidas, lenguas atractivas, lenguas nuevas que eran agradables al oído humano, que eran audibles, perceptibles, que se dejaban sentir. Y ese hermano dijo, ¿cómo? Entonces yo no estoy hablando en lenguas, porque escuchó a la hermana que le babió el oído diciendo, hable en lenguas, hable así, balancín, 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 balancín. Lo que son lenguas del Espíritu son del Espíritu aquí, porque no falta el que piense que se está diciendo que se está blasfemando. El hermano entendió la predicación del pastor y salió al altar, y ese día Dios le dio lenguas fluidas. Pero escuche, había sido el líder de evangelismo y Dios lo usaba poderosamente. Había sido predicador, mano derecha del pastor, pero tremendo. Él se fue para España y había recorrido varios cargos. Cuando ese día el pastor le abrió la mente y le enseñó de verdad qué era el Espíritu y qué era hablar en lenguas, recibió la señal de hablar en lenguas. Y cuando recibió, hablaba lenguas fluidas. Cuando me abrazó, hermano, dijo, hoy tuve una experiencia, hablé en lenguas de verdad. Sí. Entonces, cuando usted ve, hermano, y con mucho respeto, que alguien solo habla una sola palabra en lenguas, las lenguas del Espíritu son fluidas, son variadas, algunas son humanas, otras son angélicas, pero no son una muletilla, sino que se fluyen. Si usted dice que los que no están bautizados solo están con Dios, sí, ya entendí. Yo dije empezando el culto que los que no son bautizados tienen en esta noche un privilegio de estar en un lugar celestial, pero cuando salen de aquí, como no han sido bautizados, aunque Dios los guarda en su misericordia, se desconectan de ese lugar celestial. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué un lugar celestial? Este es el cuerpo de Cristo. Él dijo que habitaría aquí y que estaría con nosotros. Cuando la iglesia se reúne a cantar y adorar a Dios, la gloria de Dios desciende. Se hace realmente el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo se vuelve
se consolida en la reunión de los santos. Cuando la persona inconversa se va a la calle, entra otra vez en ese mundo, aunque trate de no pecar, no está librado del pecado, porque para librarse del pecado necesita arrepentirse, convertirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo y tratar de vivir para Dios. Y ese tratar de vivir para Dios se llama vivir en santidad. Entonces, ¿por qué? Aquí usted goza de misericordia, pero cuando sale de aquí y de pronto sale a hacer el mal, aunque Dios lo guarda, usted corre peligro. ¿Por qué? Porque usted, mientras que no haya sepultado su antigua vida y nacido en Cristo de nuevo, usted está corriendo peligro. Tiene el peligro de perder su alma, de perderse a la condenación. ¿Somos hijos de Jesús o hijos de Dios? Bueno, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Con la, digamos, la salvedad de que somos hijos de Dios diferente a la forma de hijo de Israel. Israel es pueblo, nosotros somos hijos. Israel por un solo linaje, Abraham, nosotros por el linaje de Cristo, la sangre de Cristo que nos ha dado para ser hijos de Dios. Entonces Juan lo explica muy bien y dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados por varón. ¿Quiénes eran engendrados por varón? Israel. Eran hijos de Dios, nación por varón, por Abraham, la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, por promesa. Pero nosotros somos por fe. Los que hemos creído, hemos sido engendrados por aquí. Mírenme los recién bautizados, los amigos, ustedes engendrados por acá. Por aquí entra el Espíritu de Dios, la palabra. La palabra le da conocimiento a usted de que usted necesita ser hijo de Dios. Usted cree en esa palabra. Al creer empieza a obedecer. Al obedecer empieza a arrepentirse. Después de que se arrepiente, el proceso de ley y alma en los que han sido bautizados se convierte. Después de convertirse dice: yo ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para Dios, porque ya no soy hijo del diablo, sino que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque he sido engendrado por la palabra. Así que el que nos ha dado la entrada a la gloria celestial y a ser hijos de Dios se llama Jesucristo. Pero si usted mira San Juan 14, 15, 16, él dice: yo no los voy a dejar huérfanos. O sea, él se manifestó como padre. Dijo: yo vendré a vosotros, los voy a cuidar y voy a ser su consolador. Vamos a recoger la ofrenda mientras que contestamos estas otras preguntas. Vamos a invitar a los diáconos, hermano Alfonso, y el hermano José Lombardo. Vinieron de corbatica y bonitos, bien ordenados, bien peinados. Vamos a dar una gran ofrenda, pero no le quitemos el ritmo a la predicación. Es bueno que el que haya recogido la ofrenda la saque primero del bolsillo, porque luego se le olvida y no ofrenda. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el Dios todopoderoso, es el todopoderoso. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Lo que pasa es que no está manifestándose como ese Dios del Antiguo Testamento, lleno de juicio, de castigo o de cosas extraordinarias, sino que se está manifestando a nuestras vidas.
Entonces se imaginan donde la gloria de Dios descendiera como descendió en Moisés. Moisés solo vio la mano de Dios en el Sinaí, y con solo ver la mano de Dios su rostro se blanqueció, y de cabello negro se volvió cabello canoso. Por eso algunas hermanas que no les gustan las canas no se acercan mucho a la presencia de Dios. Para que no me les vuelva a mi cabeza. No es que si me meto mucho en Dios se me vuelve el cabello canoso. No, eso fue a Moisés. Pero usted imagina que la gloria de Dios descendiera así de tal forma. Pero la verdad es que a veces sí nos pasa. ¿Cuándo han sentido la gloria de Dios que salen del culto como livianitos, como andando como en pantuflas? Y uno dice, ¿qué pasó? Tuvo una experiencia parecida a la que tuvo Moisés y los hombres del Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo es el mismo todopoderoso, porque hay un solo Espíritu. ¿Y cómo se llama ese Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y escúcheme bien, vea, aunque es diferente la explicación. Jamie, ¿sí me estás viendo? Aunque es diferente la explicación, es el mismo Espíritu. La roca que lo seguía era ¿qué? Era el Espíritu. La nube que lo seguía era el Espíritu. El fuego que caía de la Chequina era el Espíritu, ¿cierto? La gloria que se ve en el Sinaí era el mismo Espíritu. Diferente forma porque es diferente pueblo, pero es el mismo Espíritu. Cuando usted tiene un encuentro con Dios que lo lleva a arrepentirse, ¿qué lo está llevando a eso? El Espíritu, la obra del Espíritu, redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Pero cuando usted dice, yo recibí un don, ¿qué es? El mismo Espíritu. Y usted dice, yo hablo en lenguas, ¿qué es? El mismo Espíritu. Y usted dice, no, Dios transformó mi vida, ¿qué es? El mismo Espíritu. Y yo vi que Dios hizo un milagro, el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque hay un solo Espíritu. Y ese Espíritu está aquí en la iglesia. Es el que administra la iglesia, el que gobierna la iglesia, el que enseña la iglesia. Pero se dispararon las preguntas. Dice, si en el mundo hay tantas religiones, solo se salva la cristiana. Si Jesucristo es Dios, ¿por qué mencionó otro rey más? Bueno, la primera. Si en el mundo hay tantas religiones, solo se salva la cristiana, ¿por qué? No. Se salva la iglesia, porque cristianos hay muchos. Pero la iglesia que cree que Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. Porque es que, recuerden el mensaje de hace como 2 o 3 meses. Se necesita la doctrina para ser salvo. Aquí no es cuestión de que crea conmigo, diga conmigo, haga conmigo, ya se arrepintió, ya usted es hijo de Dios. No, señor. Vea, pueden pararse la cabeza por allá, Carlos Luna, Guillermo Maldonado y toda esa gente que quiera y así me estén oyendo. Pueden pararse en el ombligo y soplar y tumbar la gente como quiera, pero esa gente, esa masa necesita arrepentirse y convertirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo y escuchar la sana doctrina y no doctrinas de prosperidad y doctrinas mentirosas. Por ejemplo, la mayoría de iglesias cristianas, amigos, lo aceptan a usted como vaya. Entonces aceptan a la dama aquí y le dicen, ya, usted quedó lista, ya es hija de Dios, siga viniendo y no importa si sigue en pecado, tranquilo, háganlo, porque nunca predican santidad. Y si predican santidad, la predican por los laditos. Y ojalá que la iglesia no entre en eso, de tener miedo de predicar santidad porque la gente se va. Santidad es vivir, estar apartado del pecado
estar apartado para Dios, separado para Dios, vivir a la forma de Dios y aceptar los condicionamientos de Dios. Entonces, los cristianos se salvan, como decía una hermanita del Chocó, no toros, no toros, contaditos con los dedos. No, Señor, se salvan los que creen en su nombre, los que se bautizan en su nombre, los que creen que hay un solo Dios, no una unidad, sino una unicidad, calidad de único, porque una unidad se divide, sino una unicidad, calidad de único. Y la iglesia del nombre de Jesús, los Jesús solos, como los llaman, solo hay uno. Y así les dé rabia y así se rasguen las vestiduras, hermanos, somos los únicos que vamos para el cielo. A veces nos da miedo decir eso, pero es que la verdad, ¿qué necesita el Papa? Arrepentirse, convertirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo. La sotana no salva. Oiga, los de Facebook, la sotana no salva. Lo que salva es arrepentirse, convertirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Necesitan seguir los parámetros doctrinales y listo. Jesucristo es Dios porque mencionó otro rey más que él. Bueno, yo lo mencioné o Jesucristo. No entiendo la pregunta. Jesucristo está en la condición humana, y en la condición humana la Biblia dice que él se sometió, en su humanidad se sometió. Siendo el rey, se sometió a todo. ¿Y por qué ese era el rey? Porque los reyes de Oriente estando él de 2 años, le trajeron presentes a él como el rey que iba a venir sobre Israel. Y le trajeron 3 presentes: incienso, mirra y oro. Siendo un niño de 2 años ya lo habían declarado rey, pero cuando él cumplió los 30 años, él ya dejó el rol de ser humano común y se convirtió en el siervo sufriente, en el Cordero de Dios. Y al convertirse en el Cordero de Dios, ¿cómo usted va a condenar a un rey de más alto linaje, de toda la gloria, en una cruz? Él tenía que abandonarse a sí mismo, despojarse por completo para poder cumplir el propósito. Es lo que no entienden los trinitarios. Los trinitarios no entienden que Jesús venía a cumplir las 3 funciones, ¿cierto? A revelarse como rey, como Dios, como el único Dios, a revelarse como el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Cordero, y a revelarse como el sumo sacerdote de nuestras almas. Eso es lo que no entienden ellos. Por eso dicen, y entonces se dice: Papá Dios, pídele a Jesucristo que venga y nos ayude con el Espíritu Santo y nos colabore aquí para que... No, nosotros necesitamos y no clamar a Cristo. Todo lo que creáis de palabra, de hecho, y lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? En su humanidad se sometió, por eso oró, por eso lloró, por eso clamó, por eso le dolió, por eso sufrió, por eso era necesario inclusive que él se bautizara, que él en su humanidad dolorosa dijera: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Pero estaba hablando era de sus propias profecías, porque a Jesús no lo mató nadie. Él se instruyó a sí mismo la muerte y bueno, yo voy a venir a la tierra, voy a hacer esto, voy a organizar mi muerte así, y que sea entre las 2 naciones, gentiles y judíos, para poder rescatarlos a los dos. Oiga, tremendo es nuestro Dios, ¿sí? Voy a rescatarlos a los dos, yo voy a venir de las 2. Que los romanos me levanten y me lleven a la cruz, pero que los judíos me condenen.
porque los judíos no podían matar, estaban esclavizados. Entonces ahí es porque Él se manifiesta como Rey, y que hay otro más que Él, porque Él se convirtió en el siervo sufriente. Y al ser el siervo sufriente, para nosotros se convierte en el espíritu vivificante. Siendo Él el siervo sufriente, le dio vida eterna a usted. Tremendo, ¿no? Ahí estándola sin fuerza, sin aliento, ya no hacía milagro. Ahí le estaba dando vida a esta preciosa iglesia. Por Él tenemos vida en esta noche. ¿Quién es el Dios invisible? El Dios invisible, el que no vemos. El Dios invisible, el que no vemos. Cristo, la cara de Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea que si Cristo no viene, el hombre no conoce a Dios. Y los yo soy de Dios, que son más de 15, perdón, de Jesús, manifiestan ser Él el todo. Yo soy el omnipotente, yo soy el omnividente, yo soy el omnisciente, yo soy el omnipresente, yo soy el todopoderoso, yo soy. Todo eso lo dijo Jesucristo. Entonces, cuando Él viene, se manifiesta como humano y lo conoce. Pero que Pablo dice, si alguno conoció a Cristo, ya no puede decir que lo conoció. Porque la generación que vendría no lo iba a conocer, iba a conocer el poder de Dios. Por eso la religión y el diablo usó la religión muchos años para mostrarnos un hombre con un candadito aquí, medio ensangrado, con un corazón aquí partido en dos y así medio afeminado. Para decir, ese es el Jesús. Nosotros no creemos en ese Jesús. Nosotros creemos en el Jesús que murió en la cruz, en el Jesús que quedó sin rostro por el sacrificio de la cruz. ¿Me escucha bien? En el Jesús que fue sacrificado, que su rostro palideció a causa de la falta de sangre que la derramó toda en la cruz del Calvario. Nosotros creemos en el Jesús que no se quedó en la tumba, sino que se levantó al tercer día. Por eso no adoramos un Cristo crucificado, sino que adoramos un Cristo glorificado, porque Él se levantó de la tumba al tercer día. Y al levantarse de la tumba, nos dio vida, nos dio la facultad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y es verdad, hermanos, que a nosotros nos vendían unas cosas. Ustedes nunca tuvieron la estampita del Cristo con el candadito aquí, un pelo largo hasta por acá. ¿Sí o no? Y las señales eran aquí. ¿Ah? Y Zarco, imagínense Zarco. Un israelita Zarco. Y era aquí, vean. Las hendiduras fueron aquí. Y hace como 2 años le expliqué eso. A Jesús tenían que romperle los tendones. El clavo en su grosor le rompió los tendones de la mano. Porque la mano, cuando se cierra, la mano contrae. Y entonces Jesús podía resistir más. Pero le rompieron aquí, al romperle los tendones, la mano quedó muerta, sin fuerza. Lo mismo los pies. Jesús, si no le rompen los tendones de los pies con el clavo, Jesús puede contraer los pies y durar mucho más rato. Pero aún así, para que se cumpliera la escritura que no fue roto hueso en Él, murió antes de que los otros murieran. ¿Por qué? Para que se cumpliese esa escritura. Pero a Jesús eso tenía una razón de ser. Los clavos, amigos, no fueron aquí, porque si son aquí se caen, se desgarran. Son aquí que el hueso termina así. Y ahí convergen todos los tendones de la mano, y fueron rotos todos los tendones con ese, porque el clavo rompió los tendones, él perdió la fuerza, lo mismo en los pies. Jesús muere de varias formas en la cruz. Murió de un infarto,
murió asfixiado, murió de anemia aguda. O sea, no hay una razón que digamos Jesús murió por eso. Murió del dolor, el dolor, murió de la kenosis o la hematohidrosis, que significa el vaciamiento de toda la sangre. Pero para que no diga Jesús murió de esto, Él en su muerte nos dio vida. Y usted iba a morir de diferentes formas, íbamos a morir de diferentes formas, y Él murió de muchas formas. Algunos dicen que de 300 formas murió Jesús en la cruz. Un teólogo que yo admiro mucho, que era de la universidad, dice que Él murió de 300 formas. ¿Para qué? Para abarcar la forma de muerte de Él. 300 diagnósticos en la cruz del Calvario. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que valorar lo que Jesucristo nos ha dado. Jesucristo nos ha dado algo tan grande, mis hermanos, que no alcanzamos ni siquiera a dimensionar lo que Él nos ha dado. El fuego del don de Dios, el 1 y 2 de Timoteo, es el mismo que el don del Espíritu Santo. Si la respuesta es sí, ¿qué es el don del Espíritu Santo? Y si es no, ¿cuál es la diferencia? Mayra, eso fue Mayra, eso fue Mayra. Esta letra es de Mayra. Porque la primera vez que una persona habla en lenguas, su lengua sigue tomada después de un rato. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Cuando usted escucha a alguien hablando en lenguas, no diga que no es del Espíritu, exceptuando que usted tenga el discernimiento para decir eso es del Espíritu. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en ciertas personas les afecta que no digan que hablaron en lenguas y les frustra, les puede dañar. Entonces hay que tener cuidado con eso. La persona no siempre se queda hablando en lenguas un rato, hay personas que no, pero hay otras personas que hablan en lenguas un rato. Es más, yo conocí personas que quedan hablando 2 o 3 días en lenguas y que uno les habla y no pueden hablar en español y uno queda como impresionado y uno como que los quiere detener, pero uno dice no, mejor dejar así. Pero luego una persona que sea cercana a uno le explica que el espíritu o las lenguas que tiene se pueden sujetar a la persona y la persona puede dejar de hablar en lengua en el momento en que ella lo considere, porque el espíritu se sujeta al profeta. ¿Cómo sabe uno cuando alguien habla en lenguas o cuando se hace? Bueno, eso es por discernimiento. Eso es por discernimiento. ¿Cierto? Cuando yo me convertí, eso era una cosa de tremenda cuando alguien recibía la señal de hablar en lenguas. Tumbaba 14 bancas, Levantaba el cuello. Y que tenía que le pegaba sus 4 o 5 cachetadas, ¿sí? Y tenía que confirmarlo. Y había que confirmarlo. Había que confirmar el Eso Espíritu no dice la Biblia. El Espíritu Santo no se confirma, el Espíritu Santo da convicción, Amén. da certeza, pero no a los demás, sino personal. Y entonces, el que habla en lenguas, me perdió la pregunta. No quiere decir que no se controle, se puede controlar, pero hay momentos en que como es la primera experiencia, sus emociones convergen ahí, su fuerza, sus ganas, su pasión, está asustado, tiene ansiedad, está hablando en lengua, no sabe qué está diciendo, entonces perdió la noción. Y si hoy tiene los ojos cerrados, por eso yo le aconsejo a los líderes, acérquese y haga que se arrodille, porque las personas no controlan esa manifestación, ya con el tiempo se controla. Pero imagínense, con mucho respeto, ¿qué testimonio para las personas que vengan? Por ejemplo, el joven que vino aquí, familiar de Lady,
que una hermana esté hablando en lenguas y se caiga y tumbe la organeta y que él esté ahí en la arrodillado porque lo llamaban al altar y le caiga una hermana de 200 kilos ahí. Eso es claro, ¿sí me entienden? Entonces yo más bien le digo, hermano, le digo a los líderes y le aconsejo, acérquese, pongan la mano encima para que la hermana se arrodille y ella, porque si no controla eso, lo que va a dar un mal testimonio. Y además, como es de pata, va y cae mal caído. Entonces, que el Espíritu Santo es un Dios de orden, claro, es un Dios de orden hasta que la persona ya sabe cómo se manifiesta el Espíritu Santo en su vida. Pero la primera manifestación es complicada. Y esta, el discernimiento es el que le permite a uno saber si alguien está hablando en lenguas. Y como les digo, las lenguas son fluidas, las lenguas son atractivas, las lenguas son agradables. Las lenguas es más, no hay una palabra. Si usted repite una palabra, si usted habla en lengua y diga aleluya, 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 no, diga de una vez aleluya, 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 en español, aleluya, aleluya, aleluya. Porque es que el Espíritu Santo, cuando da las lenguas, las da fluidas y las da en otro idioma. Exceptuando que usted esté diciendo una palabra en otro idioma, glorificando a Dios, como dice Hechos, glorificaban a Dios en su propia lengua. ¿Sí? Pero la verdad es que el Espíritu Santo se siente cuando alguien está hablando de lenguas. Bueno, vamos a terminar aquí porque está muy tarde. Y aunque el tema está interesante, se me perdió la pregunta de la hermana Mayra. El fuego del don de Dios en 1 y 2 de Timoteo es el mismo que el don del Espíritu Santo. El fuego del don de Dios no es lo mismo que el don del Espíritu Santo. El fuego del don de Dios que le habla Pablo a Timoteo es el ministerio que Dios le ha dado a Timoteo. Es el ministerio, porque mire lo que dice: retén el buen depósito del Espíritu Santo, ¿sí o no? Retén el Espíritu Santo. Y luego aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición, o sea, un don que le fue dado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya Timoteo lo había recibido. Entonces lo que le dice Pablo a Timoteo: no deje apagar los dones que tiene, dejando apagar el Espíritu Santo. No deje apagar esos dones, porque si usted los deja apagar, deja apagar su ministerio. Entonces cuando aviva el fuego del don, ahí está la respuesta. ¿El fuego de qué? Del don de Dios que está en él. Y luego le dice: guarda el buen depósito del Espíritu Santo, o sea, guarda todo lo que el Espíritu Santo le ha dado. Las herramientas que hablábamos ahora, guárdenlas. Entonces, ya la señal o la manifestación del Espíritu en Timoteo es lo que Dios le había dado antes de convertirse, antes de Pablo entregarle este ministerio. Y si la respuesta es sí, que es el don del Espíritu Santo, y si no, ¿cuál es la diferencia? El Espíritu Santo es uno solo, pero trabaja en nosotros de acuerdo al carácter, de acuerdo inclusive a la clase social, aunque usted no lo crea, de acuerdo al estudio secular que usted tenga. ¿Por qué el Espíritu Santo le dijo a los apóstoles: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio? Porque Saulo y Bernabé eran eruditos, eran políglotas, sabían de las escrituras, sabían de la ciencia, sabían de la filosofía, sabían del mundo griego y del mundo judío. Entonces Dios los prepara para mandarlos a los gentiles. El Espíritu Santo toma lo que usted tiene y lo canaliza como un don. Ya les he explicado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien recibe el don del Espíritu Santo, la diferencia entre el don
y la manifestación del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas es que la manifestación es una señal que el Espíritu Santo vino sobre usted. Y el don es una herramienta diciéndole: en él está el Espíritu Santo, porque predica así, porque es maestro así, porque actúa así, porque trabaja así, porque sirve al Señor así. Es completamente diferente la señal del don, la manifestación del don. Entonces, cuando alguien dice: yo tengo el don del Espíritu Santo, bueno, ¿qué don tiene? Porque el Espíritu Santo bíblicamente son como 35 dones, que no solo están en 1 Corintios, no, hay como 35 dones. ¿Qué don recibió? Porque y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué don recibieron los apóstoles? Salieron a evangelizar, salieron a hacer milagros, salieron a hacer. Entonces, cuando usted recibe el don le muestra a usted para dónde lo está llevando el Señor. Algunos dicen: pastor, los míos son las almas. Ministerio evangelista. Pastor, lo mío es la predicación. La iglesia. Dios lo usa para que le hable a la iglesia, para que prenda fuego, pero es completamente diferente el hablar en lenguas del don. ¿Cuál es la diferencia entre recibir el don del Espíritu Santo y ser bautizados en el Espíritu Santo? Y ser bautizados con el Espíritu Santo. Ya lo dijimos. Inicialmente los creyentes hablaron en nuevas lenguas. Inicialmente. Pero la pregunta es, termino con esto: ¿los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto? Recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Qué recibieron los apóstoles en el aposento alto? El don. ¿Por qué? Porque cuando Él les dio el Espíritu Santo, los apóstoles no hablaron en lenguas, lo recibieron. Pero en el aposento alto ellos hablaron en lenguas. Les dio: recibí el Espíritu, y dice la Biblia que ellos recibieron. Y luego que Jesús asciende, ya viene la señal de hablar en lengua y los dones que vendrían con ellos. Espere, acabo de terminar. Si cuando nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo, en Hechos 2:38, ¿por qué debemos recibir? No, yo no he dicho que recibe, yo he dicho que se recibe el Espíritu Santo cuando se cree. El don, dije yo, es otra cosa. Se va recibiendo de a poco, porque el Espíritu Santo es un paquete. La señal de hablar en lenguas es parte del paquete. El don es parte del paquete. Las arras que hablamos, el sello, es parte de ese paquete. Pero el Espíritu Santo es el todo. Es el todo. Entonces, cuando alguien se convierte a Jesucristo, lo que lo ha convencido el Espíritu Santo que él puede, que está lleno. A ver, Almoncito, ¿qué lo convenció a usted? Palabra. Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu, y no hay dos espíritus. Es el mismo espíritu que trabaja de diferente forma en uno y en todos. Entonces, una cosa es la señal de hablar en lenguas, otra cosa es cuando el Espíritu Santo se recibe en la persona cuando cree, la persona lo recibe, y otra cosa es el don que viene ya con las herramientas para que el creyente sea mejor cristiano y le sirva al Señor en la iglesia, le sirva al Señor en este mundo. Pedro, después de que Jesús sopló, Pedro ya estaba. Y parece que todos están hablando en lengua menos Pedro. ¿Sí la cogen? Porque los 3000 están: ¿quiénes son estos? Vean,
hablan en nuestro propio idioma y no son de nuestra lengua, son galileos. Y Pedro estaba ahí y dice: no, señores, no están borrachos porque esta es la hora tercera del día, esta hora no debe beber. Esto es lo dicho por el profeta Joel, pero eso fue para darle certificación a ellos de que lo que estaba pasando era de Dios. Y les explicó y luego les dijo, ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque oyeron el discurso de Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y hablaréis en lenguas, no, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La primera manifestación que algunos recibieron, porque no todos. Eso fue lo que yo aclaré el domingo después de que el joven predicó. No todos hablaron en lenguas. La primera manifestación que algunos recibieron fue el hablar en lenguas, pero otros, ¿qué? Recibieron poder y recibieron unción, recibieron dones. Y si no, pregúntese los 3.000. Los 3.000 hablaron en lenguas o interpretaban las lenguas. Ellos las interpretaron, las oyeron en su propio idioma, pero ellos no hablaban en lenguas. ¿Cierto que no? En la Biblia no me dice ahí que ellos, los 3.000 hablan lenguas. Ellos oyeron los 120 hablar en nuevas lenguas. Y dicen: ¿qué es esto? Lo estaban evangelizando y Dios capacitó el oído de ellos, lo ungió para que ellos escucharan la evangelización por medio del Espíritu Santo que estaba en ellos. Y ese día fueron bautizados como ¿cuántos? Como 3.000, para testimonio. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Después de la oración yo les pido que recogamos la ofrenda de amor.